Hola chicos de probabilidad 1. Instrucciones. Realiza este trabajo en tu cuaderno o en Word, como tú decidas. Envíalo con el asunto probabilidad 1-actividad 3, tu nombre y grupo, al nuevo correo trabajos.prepafred@gmail.com. En un momento más te anoto aquí el link de este video para que lo veas las veces que sean necesarias. El tema es datos estadísticos. Los datos estadísticos son números que pueden ser comparados, analizados e interpretados. Muchas de las veces hacemos este tipo de datos como entrevistas, como encuestas. Ustedes han visto en la actualidad, hace un par de meses, inició el proyecto que se da cada 10 años, el proyecto de INEGI, de justamente hacer encuestas casa por casa para obtener información, para obtener datos, que al finalizar la recopilación de todos estos datos son recopilados y agregados a unas gráficas, a unos sistemas, para que se puedan obtener justamente datos estadísticos. Todo de acuerdo a algún tema en específico. Por ejemplo, temas sobre educación. El país necesita saber cuántas personas han terminado su secundaria, preparatoria, licenciatura, cuántos han hecho una maestría, un doctorado. ¿Para qué nos sirven estos datos? Estos datos son datos estadísticos que me ayudan a la toma de decisiones, que nos ayuda, en este caso de INEGI, le ayuda al gobierno a saber cómo está la educación en nuestro país. Y así, muchos temas. Muy bien, pues para realizar un dato estadístico nos hacemos valer de estos métodos. Aquí lo tienes. Recopilación, organización, representación y análisis. Estos son los 4 métodos que deben de tratarse los datos que obtenemos. Primero los recopilamos, los organizamos por temas, los representamos mediante gráficas y lo analizamos. Muy bien. Recolección y organización de datos estadísticos. Nos valemos de estas herramientas: la entrevista, la encuesta, el cuestionario y la observación. Estas son 4 de las muchas herramientas que se utilizan para la recolección y organización de los datos estadísticos. Pero también es cierto que están las tablas de frecuencias. ¿Para qué me van a ayudar estas tablas de frecuencias? Para esta etapa, el análisis, para que una vez que yo recopilé la información mediante entrevistas, encuestas, cuestionarios o la observación, organicé mis datos, los representé en gráficas, ahora voy a analizarlos. Y una tabla de herramientas es una tabla de frecuencias, perdón, es una herramienta que te ayuda a analizar los datos. Aquí lo dice. Es un estudio estadístico para la tabulación de resultados. Justamente obtendremos porcentajes, voy a tabular los resultados y estos me van a ayudar a analizar la información y a tomar decisiones. Muy bien. Este documento te lo van a hacer llegar. Aquí está el ejemplo, pero yo te lo voy a compartir ahora en otro documento para que te sea más claro. Es el mismo ejemplo, pero ahora te lo muestro aquí. Muy bien. El ejemplo es este. Un representante del gobierno recopiló los datos respecto a una votación para elegir al jefe de manzana, Rodolfo, con 6 votos. ¿Qué utilizó este gobierno? Tal vez utilizó una encuesta, una entrevista a toda la población de su gobierno. ¿Sí? Se hizo valer de métodos estadísticos, de métodos para la recopilación de información. Lo organizó por candidatos, ¿sí? Aquí están: Rodolfo, Carolina, Guillermo, Pedro, Carmen, Sandra. Lo organizó por candidatos, recopiló la información y ahora la va a tabular en una tabla de frecuencias para posterior obtener su
análisis. Muy bien. Este representante entonces, mediante una entrevista o una encuesta, obtuvo estos datos. Rodolfo, 6 votos. Carolina, 8 votos. Guillermo, 10 votos. Pedro, 7 votos. Carmen, 5 y Sandra, 4 votos. Luego, registró los datos correspondientes a cada uno de los candidatos en una tabla de frecuencia. Aquí está. Dijimos que una tabla de frecuencia es esto, una tablita en donde te ayudas a organizar la información, pero tiene algo muy peculiar. Una tabla de frecuencias te indica las veces que se repitieron tal vez ciertos votos. Vamos con esto, esta tabla nos va a ayudar a obtener la frecuencia relativa y a obtener los porcentajes. ¿Cómo se llena? Muy bien. Primero hago mi columna de personas. ¿De qué se trata? De votos. ¿Y quiénes son las personas? Aquí lo anoto. Rodolfo, Carolina, Guillermo, Pedro, Carmen y Sandra. Es decir, la primera columna se llena con los datos, ya sea de personas, países, frutas, goles, etcétera. Depende de lo que se trate el tema. Muy bien. Segunda columna, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es decir, es el valor total, el valor, en este caso, de los votos, tal y como se recopilaron. Rodolfo, 6 votos, aquí está. Carolina, 8. Guillermo, 10. Pedro, 7. Carmen, 5. Sandra, 4. Son los valores absolutos, los votos en este ejemplo que obtuvieron. Puse una última fila que se llama totales. Al hacer la suma de todos estos elementos, me da un total de 40. 40 votos en total. Muy bien. Tercera columna, frecuencia acumulada. ¿Qué entiendes por acumular? Por ir sumando un valor, después le sumas el siguiente valor y así sucesivamente. ¿Cómo inicio? Con el primer valor que está aquí en la frecuencia absoluta. En este caso, 6. ¿Sí lo ves? ¿Cómo tengo el siguiente valor? Sumando 6 más 8. ¿Cuánto es? 14. Por eso, en el siguiente renglón, sumo 14. Ahora, 14 más el siguiente dato, que es este. Así que pongo 14 más 10. ¿Cuánto es? 24. Ahora, al 24 le sumo el siguiente dato que sigue, que en este caso es 7, más 7. Ahora, el siguiente, ¿cuánto es 27 más 7? 31. ¿Qué sigue? 5, correcto. ¿Sigue? 5. ¿Cómo obtengo 31 más 5? 36. Perfecto. ¿Qué sigue? ¿Tengo más datos? Sí, me hace falta 4. Ok, entonces 36 más 4 es igual a 40. El número que te salga acá debe ser exactamente igual al número total de frecuencia absoluta. ¿Ya lo ves? Si obtienes en ambas columnas el mismo total, vas bien. Cuarta, perdón. ¿Qué es la frecuencia relativa? Muy bien. La frecuencia relativa me ayuda a saber en porcentajes cómo se están comportando estos votos. ¿Cómo lo obtengo? Voy a agarrar mi frecuencia absoluta, ¿sí? Toma en cuenta, frecuencia absoluta, es decir, todas estas. Entre cada una, entre el total de frecuencia acumulada, que fue 40. Empiezo. Valor absoluto, 6. Entre, o dividido, entre total de frecuencia acumulada, que fue 40. Aquí está. Siguiente. Valor absoluto, 8. Dividido entre total de frecuencia acumulada, 40. Siguiente valor absoluto, 10. 10 entre 40, que es la frecuencia acumulada. Y así vas con cada uno de ellos hasta llegar al final. 40 entre 40. ¿De acuerdo? Siguiente columna. Estas columnas hablan de la frecuencia relativa.
Sin embargo, aquí estoy colocando, me ayudan para tener una mejor organización de información. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo obtuve estos datos? Muy fácil. Vas a tomar tu calculadora y a dividir 6 entre 40 es igual a 0.15. Vas a tomar dos decimales a partir del punto a la derecha. 8 entre 40 es igual a 0.20. 10 entre 40, 0.25. 7 entre 40, 1.175. 5 entre 40, 0.125. 40 entre 40, 0.1. Y 40 entre 40, 1.0. Recuerda, en esta columna es el resultado de las divisiones de esta frecuencia relativa. Y por último, para interpretar todos estos datos en porcentaje, lo que vas a hacer es tomar tu calculadora y multiplicar 0.15 por 100 y te dará 15. 0.20 por 100 y obtendrás 20. 0.25 por 100, estoy haciendo mi calculadora y te da 25. 0.175 por 100, 17.5, 0.125 por 100, 12.5 y 0.1 por 100, 10%. 1.0 por 100 es igual al 100%. Es importante que observes que en este total debe salirte siempre el 100%. En algunos ejemplos, tal vez, al hacer la suma, si yo ahorita hago la suma de todas estas frecuencias relativas, me debe salir el 100%. Veamos si es cierto. 15 más 20 más 25 más 17.5 más 12.5 más 10 es igual a 100. Si tú lo haces, lo compruebas. Ahora bien, en algunos otros ejemplos tal vez no llegues al 100%, pero sí llegarás a un 99.8, 99.5. Todo eso es por los decimales si decides agarrar 3 o 4 decimales, pero mientras estés del rango del 96% al 100, está perfecto. Muy bien. Así es como se llena una tabla de frecuencias. Una vez que hayas llenado tu tabla de frecuencias, el siguiente paso es la representación de los datos. ¿Cómo? Mediante gráficas. Tal vez has utilizado gráficas en Excel o en Word o las has hecho en tu cuaderno. Yo te muestro este ejemplo. Tú lo puedes, si tú dominas, de hecho no es muy difícil, yo te invito a que lo intentes. Utiliza Word, utiliza Excel, PowerPoint. Ya vienen aquí las opciones, por ejemplo, aquí está. En PowerPoint puedes hacer gráficas. Mira, aquí están. En esta opción le das clic y te lleva de la mano el tutorial o te lleva de la mano los pasos. Pero te quiero explicar para entonces la representación de los datos. Yo hice esta tabla y cuando le di crear gráfica, me llevó a esta, a una que está en Excel. Esa de que está en Excel, puedes copiar todos estos datos. Solamente la del porcentaje relativo puede ser. La última, la de los porcentajes, esta. Y te llevará a esta gráfica. Es una manera de representar los datos a una presentación ejecutiva. Cuando tú vas a dar un análisis de una información, no explicas desde los votos y tu tabla de frecuencia. Esto al final es una herramienta que te va a ayudar a llegar a esto. Cuando tú trabajes en alguna empresa, te van a pedir una gráfica donde expliques la representación de los datos. Y aquí está. Rodolfo tuvo el 15%. Aquí está. Carolina el 20%, Guillermo el 25%, Pedro el 17.5%, Carmen obtuvo el 12.5% y Sandra el 10%. Aquí están. Tú puedes representarlo en tu cuaderno, así con unas gráficas, unas barras o en círculo. Tú elige la manera de representarlo. Pero si necesito ver una gráfica, aquí colocas los porcentajes, aquí las personas o dependiendo del tema, y aquí lo puedes representar.
¿Ya lo ves? Es una manera más gráfica de representar ciertos datos. Y después, esta interpretación de datos me va a ayudar a tomar estas decisiones o este análisis de datos. Al final, en este ejemplo que se trata de un gobierno que recopiló votos, al final esto es lo que le interesa ver. Cómo se comportaron las votaciones, quién fue el ganador, en este caso es evidente, fue Guillermo, y le va a ayudar a contestar ciertas preguntas. ¿Qué porcentaje de votos obtuvo Rodolfo? Es muy fácil llegar y decir 15%. Aquí está. ¿Quién ganó las elecciones? Guillermo. ¿Qué porcentaje de votación obtuvo Pedro? 17.5. ¿Ya lo ves? Los datos estadísticos entonces me ayudan a representar información, a obtenerla, a recopilar, a organizarla, a representarla mediante gráficas y a ser analizada. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, en el documento que te dejé, que tienes en este momento, vas a trabajar en una actividad muy similar. Aquí está. Este es el ejemplo que te acabo de mostrar. ¿Sí? Aquí están los datos. ¿Tú lo ves? Muy bien. Esta es una representación de datos. Te explico para qué sirve una gráfica de barras, que tú ya lo harás. Y estas son las actividades a realizar. Por ejemplo, la siguiente información es acerca de los goles anotados por cada país en los octavos de final del Campeonato Mundial de Fútbol, donde Francia anotó 2 goles, España 1, Alemania 3, Italia 2, Brasil 3, Nigeria 3, Holanda 1 y Argentina 2. ¿Qué vas a hacer? Ordenar los datos en una tabla de frecuencias, obtener la frecuencia absoluta, acumulada y la relativa de los goles anotados, tal y como te enseñé en la gráfica. Vas a hacer la representación de los datos, vas a contestar estas preguntas, depende de los resultados que obtuviste, y por último, vas a graficarlo. Te repito, si puedes utilizar Excel, Word o PowerPoint, muy bien, y si no, en tu cuaderno. Lo que me interesa es que comprendas el tema, lo lleves a cabo y lo puedas representar. Bueno, hasta aquí es todo. Que tengas buena suerte.